Shark o Tiburón es un juego de Jan van Ness, publicado por Ravensburger. Es un juego de acciones donde los jugadores tienen que hacerse ricos a costa de comprar barato las acciones, venderlas cuando están caras y tratar de desbancar a los contendores, haciendo maniobras precisamente con los valores accionarios. El tablero de Shark está compuesto por tres partes. En el sector izquierdo, donde se producen los hechos que hacen subir o bajar las acciones. Tenemos el sector central, donde se indican los valores accionarios de cada una de las empresas, y el sector de derecho es donde se ubican los títulos accionarios, los certificados de acciones. Al principio del juego se ubican todas las cartas en el sector respectivo, por ejemplo las cartas que indican una acción de la empresa Wings o Alas. En ese sector, las de 5 acciones acá, y así sucesivamente. Aquí ya tenemos ubicadas todas las cartas de acciones. Podemos decir que existen 88 acciones en cada uno de los 4 colores, con valores de 1 y 5. De cada compañía existen 50 acciones divididas en 35 acciones en 7 certificados de 5 acciones cada una, y el resto en certificados de 1 acción. Al principio del juego también se ubican las fichas que denotan los valores accionarios y se colocan precisamente en la posición más baja del tablero, marcador de acciones. Entonces aquí tenemos la posición inicial de los marcadores. Las acciones parten con un valor de 0, a pesar de que el costo de adquisición siempre tendrá que ser a lo menos de 1000. Entonces, en pocas palabras, las acciones van a ir subiendo, eventualmente pueden bajar también, dependiendo de ciertas circunstancias que se producen en el sector izquierdo del tablero, y los jugadores van a ir comprando y vendiendo acciones en su turno. Ahora, ¿cómo se produce el aumento o disminución del valor accionario de cada empresa? Es lo que veremos a continuación en el sector izquierdo del tablero. Este sector izquierdo está dividido en 5 partes, que aparecen incluso numeradas, 4 de ellas. Sector 1, sector 2, 3, 4 y el sector central, que es donde aparece la aleta del tiburón, Shark. Entonces los jugadores van a ir colocando, según lo que resulte de la tirada de 2 dados, unas fichas que representan a las distintas empresas. Por ejemplo, aquí tenemos una ficha de plástico, de un plástico bastante duro, que los jugadores podrán poner en los sectores que vayan siendo indicados por los dados. Si sale, por ejemplo, el dado amarillo, se podrá poner una ficha amarilla. Tenemos también las verdes y las rojas. La forma en que se colocan los edificios en el tablero está dado por estos 2 dados. Un dado que tenemos con numeración 1, 2, 3 y 4, y a su vez existen la numeración que corresponde al centro del tablero, en este caso el ala de un tiburón. Es decir, la posibilidad de que caiga al centro es el doble del resto. Y también tenemos el dado que indica el color de la empresa que puede ser ubicada: verde, amarillo, rojo y azul. Y aparte existe la negra y la blanca. En este caso significa que la negra y blanca, el jugador puede colocar el edificio en cualquiera de los sectores del tablero. Suponiendo que el jugador le sale el dado 3 amarillo, la tirada simultánea, significa que deberá poner un edificio amarillo de la empresa Empire, que es la empresa amarilla, en el sector 3, y lo puede colocar en cualquiera de las partes. Supongamos ahí. Si en otro momento un jugador tira, por ejemplo, el dado que sale la aleta de tiburón y amarillo, podría efectivamente colocar un edificio amarillo en cualquiera de los sectores, pero evidentemente en este caso será preferible colocarlo junto a una ficha ya existente. ¿Por qué? Porque en ese caso se produce un aumento en el valor de dicha empresa. Bien, la configuración inicial es la siguiente: se colocan las acciones al lado derecho en su respectivo casillero, el marcador de cada una de las empresas en el valor 0, el dinero, que existen 4 denominaciones de 1000, 5000, 10.000 y 50.000, se ubica en una caja al costado del tablero, como estamos mostrando en este momento.
Se elige un jugador que va a ser el jugador de inicio, el banquero, que va a estar a cargo del manejo del dinero y de las acciones. Y a partir de ese jugador, que es el banquero, cada uno va a elegir una acción de la que se encuentran aquí a la derecha. Saca cualquiera del valor de 1 y la deja a la vista de todos en su área de juego. Luego el jugador de la izquierda puede sacar del mismo color u otro, hasta que los 4 jugadores, o los que sean, este juego es de 2 a 6 jugadores, tengan su acción inicial. No se reparte dinero a los jugadores, por lo tanto, estos deberán lograr ese dinero en base a la colocación de las empresas y sus edificios en el tablero de juego. Bien, el desarrollo del juego es el siguiente. A partir del jugador que se encuentra a la izquierda del jugador de inicio o banquero, cada uno va a tener que pasar por 3 etapas. Primera, comprar y vender acciones. Puede comprar hasta un máximo de 5 acciones, no 5 certificados, sino que 5 acciones, ya sea que sean 5 cartas de una acción cada una o una carta de 5 acciones, y podrá vender la cantidad que desee. Evidentemente en la primera ronda no podrá comprar acciones porque nadie tiene dinero. El segundo paso es la tirada de los dados, que ya vimos con anticipación. Entonces el jugador tira los dados, por ejemplo acá, 1 rojo, significa que tiene que poner un edificio rojo en el sector 1, donde él quiera. Ahora, cuando por primera vez alguien coloca un edificio de una empresa, y es un edificio que se encuentra aislado, va a recibir como pago del banco la cantidad de 1000 pesos. Y lo deja en su área de juego junto a una pila de los billetes. La verdad es que no hay una norma expresa en las reglas del juego sobre si el dinero es público o privado, pero con el solo hecho de ponerlo en un montón, la verdad es que dificulta bastante el saber la cantidad exacta que cada jugador tiene, aunque se puede tener una idea aproximada dependiendo de la cantidad que se encuentre apilada. Este jugador, después de que ha tirado los dados, puede volver a comprar y o vender las acciones que tenga. En el caso de la compra, respetando el límite de 5 acciones máximo por el turno completo de ese jugador. Y las que venda se venderán al valor que se encuentre en ese momento en el marcador indicador. Por ejemplo, si tiene acciones amarillas, si las acciones amarillas están marcando 4000 y vende 2 acciones, va a recibir entonces 8000 pesos del banco. Y termina el turno del jugador pasando la posibilidad de jugar al jugador de su izquierda. Veamos ahora con más detalle uno de los pasos por los cuales tiene que transitar cada uno de los jugadores, que corresponde a la tirada de los dados, porque no solamente implica la colocación del edificio, sino que implica también el aumento del valor accionario de la respectiva empresa. Por ejemplo, tira los dados y sale rojo en el sector 1, por lo tanto podría poner de manera ortogonal a un edificio ya existente otro edificio rojo para incrementar su valor. Entonces la única forma de incrementar el valor es ortogonalmente, es decir, aledañamente por cualquiera de los costados. Eso sería diagonal y no incrementa el valor de la empresa roja. Ahí sí, como pasó de 1 a 2, significa que el incremento fue de una edificación, por lo tanto, en el sector derecho del tablero va a aumentar el valor de esa empresa. Por ejemplo, en este caso, si la empresa tenía un valor de 1000 por la colocación inicial, luego aumenta a 2000 con la colocación del segundo edificio. Y ese incremento trae como consecuencia también lo siguiente: el jugador que ha colocado ese edificio, que hizo aumentar el valor de la empresa, tiene un bono, y en este caso es la diferencia que se ha obtenido, en este caso fue de 1000 multiplicada por 3. Por ende, este jugador va a recibir 3000 pesos del banco, que se lo pagará en efectivo y lo deja delante de sí. Después de que el jugador activo ha recibido el bono por ese incremento, todos los jugadores que posean acciones rojas van a recibir también el incremento producido, que fue de 1000. Si un jugador tiene, por ejemplo, 5 acciones rojas, va a recibir 5000 pesos del banco como dividendo. Y así con todos los jugadores. Ahora, en un turno posterior, algún jugador podría salir también con algún edificio rojo, pero en el sector 2. Evidentemente también va a ser un edificio aislado. En este caso, cada uno de los edificios aislados, salvo el primero que se coloque para cada empresa, no va a producir el aumento de 1000 pesos para esa compañía. Recordemos que cuando se puso por primera vez un edificio rojo, ese sí hizo que la compañía saliera del casillero inicial, que es un casillero de valor 0, al de 1000. Pero los edificios aislados posteriores no incrementan en 1000. Es decir, en este caso la compañía roja
sigue teniendo un valor de 2000 por acción. Vamos a suponer que más adelante otro jugador le sale también el dado 2 zona roja, por lo tanto podría efectivamente colocar acá, ortogonalmente al edificio existente, caso en el cual efectivamente esta compañía pasa de valer 2 a valer 4000, porque ese edificio aislado ahora tiene importancia y se suma entonces el valor de ambas cadenas. De tal manera que de valor de 2000 que tenía la empresa, ahora cuesta 4000. El incremento fue de 2000. Entonces el jugador activo, y quien colocó ese edificio rojo, el cuarto edificio rojo, va a tener un bono de 2000 multiplicado por 3, 6000 pesos. Cobrado que sea el bono, cada uno de los jugadores va a recibir entonces la cantidad de dividendo que corresponda a la multiplicación de la cantidad de acciones que tenga, 5 por ejemplo, por 2. En este caso, este jugador recibiría 10.000 pesos del banco que se le pagan con el billete respectivo. Es perfectamente factible colocar un edificio en una zona distinta para agrandar la cadena de una de las empresas, en este caso de la zona 2. Luego incluso podría colocarse, si sale en el dado el tiburón, ahí, y la empresa ya va valiendo 4. Respecto de la posibilidad de que dos empresas puedan encontrarse de manera aledaña, por ejemplo, si el amarillo coloca ahí, saliendo un dado amarillo y un dado que indique la zona del centro, eso no puede ser, porque para que se produzca esa circunstancia, tiene que ser una de las empresas más grande que la otra. Vamos a suponer que la amarilla ya es de 4, por lo tanto, ya sea que la amarilla se instale ahí con la 5, o que la empresa roja coloque ese edificio ahí, solamente en esos casos se puede producir, podríamos decir, el ataque de la empresa mayor a la menor, y lo que produce es que la empresa menor se elimina del tablero. En este caso, la empresa roja, Wings, elimina a la empresa amarilla, Empire. Por lo tanto, esta empresa amarilla tiene que sacar todas sus fichas, que son 4, en este caso. La empresa roja lo único que gana es el incremento de 1000, en ese sentido no hay ninguna variación en las reglas ya explicadas, pero la empresa amarilla va a tener que ver disminuido su valor. Supongamos que cada acción de la empresa amarilla en ese momento costaba 7000, como consecuencia de haber visto eliminado 4 de sus edificios, baja automáticamente en 4 espacios, 1, 2, 3, 4, de tal manera que cada acción ahora va a costar 3000. Estamos partiendo de la base de que en otros sectores del tablero le quedan todavía 3 edificios a esta empresa amarilla, por eso que va en ese valor. Ahora, cada uno de los jugadores va a tener que verificar si tiene acciones amarillas, y por cada acción amarilla que tenga va a tener que pagar la diferencia que se ha producido, que fueron de 4000. Por ende, este jugador que tiene 5 acciones amarillas, por la baja producida tendrá que pagar 5 por 4, 20.000 pesos. Si el jugador no tiene dinero suficiente, tendrá que pagar con acciones, ya sea de esa misma empresa o de otras empresas que ese jugador tenga, pero el banco la recibirá cada una de ellas a mitad de precio. Si el número no es divisible por enteros, reducido hacia abajo. En el evento hipotético de que el jugador ni aún así pueda pagar esa diferencia por la pérdida producida, ese jugador simplemente saldrá del juego, que no es una situación tan común realmente. En esta situación vemos que la empresa roja tiene un valor accionario de 5.000 pesos por acción, porque se han colocado 5 edificios. Supongamos que no hay más edificios en el resto del tablero, y la empresa azul 3.000 pesos por acción, por los 3 edificios. Y le toca a un jugador, sale en el dado un edificio rojo y en la zona del medio, por lo tanto puede poner ahí. En este caso, evidentemente, incrementa el valor de la acción roja en 1000 pesos, el bono del jugador activo es de 3000 pesos, y cada jugador que tenga una acción roja deberá recibir 1000 pesos por acción. En este caso, todos los edificios azules se sacan, y por ende, la ficha de la empresa azul vuelve a 0. Los jugadores mantienen las acciones en su poder, no tienen que devolverlas en ese momento, pero deberán estar a la espera de que, efectivamente, puedan volver a colocarse fichas azules en el tablero para que esa empresa pueda de alguna forma recuperar su valor. Entonces la regla en este caso es que no se pierden las acciones. Ahora,
Cuando a una empresa que le han sacado la mayoría de sus edificios le queda por lo menos uno, entonces eso le permite mantener un valor mínimo de 1000 pesos por acción. ¿Cómo se termina el juego? Bueno, dependiendo de si ocurre alguna de las tres condiciones. Primero, si alguna de las empresas, por ejemplo la azul, llega a tener un precio accionario de 15.000, entonces se termina en ese caso ese turno del jugador con la entrega de los bonos y los dividendos, y se procede a recontar entonces el jugador que tenga más dinero, y cada una de las acciones se traduce a dinero dependiendo de su valor actual. La segunda forma en que se puede terminar el juego es cuando se acaban las fichas de alguna de las empresas. En este caso, por ejemplo, si el último edificio rojo es colocado en el tablero, como hay, también se acaba el juego. Se procede evidentemente a pagar el bono respectivo y los dividendos, y se acaba el juego en forma inmediata. Y la tercera alternativa es cuando todas las acciones que se encuentran en el depósito que se encuentra al lado derecho han sido ocupadas y compradas, que es la situación más difícil de producir. La manera más común en todo caso en que se termine este juego es porque se acaban las fichas de edificios de alguna de las empresas, o porque alguna de las empresas llega a 15.000 pesos. Y el uso de los edificios de las empresas que lo acercan al término del juego no solamente se produce por la colocación de los edificios en el tablero, sino que porque cada vez que tengan que sacarse del tablero, porque otra empresa las ha eliminado, esos edificios se sacan del juego y se van a la caja y quedan totalmente inutilizables, es decir, no pueden volver a colocarse. Esa es una forma en que una empresa efectivamente va quedándose escasa en edificios que le permitan de alguna manera retomar algún papel relevante en la construcción de las cadenas que se encuentran en el tablero. Bien, veamos entonces un repaso de lo que constituye el turno de un jugador. Primero, el jugador activo tiene la posibilidad de comprar y vender acciones. Es facultativo hacerlo, pero si compra máximo 5 en total en su turno, y si vende todo lo que tenga. Segundo, tira los dos dados, para establecer dónde se ubica un nuevo edificio de alguna de las empresas. Se coloca el edificio, recibe el bono si es que amplía una cadena existente de alguna empresa. Si coloca un edificio aislado, no hace ese edificio aislado subir el valor de la empresa, pero le hace ganar un bono especial de 1000 pesos al jugador. Luego se pagan los dividendos. Si se ha producido el incremento accionario, se le paga ese incremento a cada uno de los accionistas. Y finalmente termina el turno del jugador con la posibilidad nuevamente de comprar o vender. Repetimos, sí, cuando compre tiene que respetarse el límite de 5 en total. Por eso se recomienda y se sugiere realmente que las acciones que se compren en el turno de ese jugador se pongan a un lado, no junto a las demás acciones que ese jugador ya tenga, para saber claramente que está respetando el límite de 5 acciones. Termina entonces el turno del jugador activo y pasa el turno al jugador de la izquierda. Y todo termina entonces cuando se cumplen algunas de las condiciones ya referidas. ¿Por qué resulta entretenido este juego? Bueno, porque los jugadores tienen que ir viendo, adelantándose un poco a los hechos y saber en qué momento desprenderse de las acciones, si es que ellos avisoran de que una empresa pudiera eventualmente hacer desaparecer el valor de alguna de ellas. Por ejemplo, si un jugador que tiene acciones verdes advierte que esta empresa azul se coloca a tiro de cañón de colocar un nuevo edificio y hacerle perder 2.000 pesos por acción, entonces el jugador verde a lo mejor podría desprenderse de las acciones. Se desprende de las acciones, ¿por qué? Porque sabe que en ese caso en que algún jugador que tenga acciones azules, por ejemplo, y que quiera perjudicar a los que tienen acciones verdes, coloque esto ahí, entonces va a tener que sufrir una tremenda pérdida. Si una persona tiene 10 acciones, por ejemplo, significa que va a perder 20.000 pesos en una sola movida. Ese es uno de los factores, saber en qué momento vender acciones para evitar una pérdida. Del mismo tiempo, darse cuenta si efectivamente yo tengo la posibilidad de comprar acciones azules, que a esta altura probablemente ya están bastante caras, si vale la pena comprarlas o no. Del mismo modo, como uno puede comprar y vender al principio del turno y al final del turno, es muy factible que se compren algunas acciones antes de tirar los dados, pensando que con los dados podría aumentarle de valor. Entonces yo compro, por ejemplo, acciones verdes, pensando que si sale un edificio verde en la zona 1, yo podría incrementar en 1.000 pesos el valor de la acción verde, porque ahí creo una cadena. La verdad es que se incrementa en este caso en 2.000 pesos, yo recibiría un bono de 6.000 pesos y todas las acciones verdes que yo tenga podrían incrementarse en 2.000 pesos. Ante esa perspectiva yo podría comprar acciones verdes, máximo 5, gasto la totalidad de mi límite de comprar acciones, sale el dado y eventualmente podría suceder eso. Ahora, si no sale eso y sale, no sé, la roja, y pone una roja este sector acá,
entonces el jugador al final de su turno podría desprenderse de esas acciones verdes, porque sabe que si el jugador siguiente le sale una ficha azul y ese jugador tiene mucho interés en las fichas azules, entonces podría hacer eventualmente desaparecer a esto. Supongamos que en este caso estuviéramos hablando de estar a una casilla de eliminar a estas dos fichas. Bueno, ese tipo de decisiones de comprar y vender en cada turno y al principio del turno, antes de tirar los dados o después de tirar los dados, son lo que le dan mucha agilidad y flexibilidad a este juego. A diferencia de Acquire, donde no puede uno, en ese caso, vender sus acciones. Aquí no. Aquí se puede comprar y vender en cualquier momento, con la única limitación del máximo de 5 acciones que se pueden adquirir. Entonces, ¿qué sucede muchas veces? Que un jugador que tiene muchas acciones de una empresa que le ha dado muchos dividendos, en algún momento dado decide vender todas sus acciones. A veces se produce el efecto dominó, que los jugadores que siguen empiezan también a vender esas acciones porque están temiendo de que en cualquier momento alguna otra empresa pueda eliminar alguna de las cadenas, y ese jugador que acaba de vender sus acciones rojas, por ejemplo, va a estar muy predispuesto a producir ese efecto. A veces se produce un efecto de cascada, lo que permite a empresas más pequeñas empezar a surgir, porque probablemente a esa altura esas empresas pequeñas todavía tienen sus valores accionarios bastante bajos. Entonces resulta bastante atractivo comprar bajo para que después, con las fichas que van ahí siendo colocadas, le incremente su valor. Bien, en síntesis, yo sinceramente creo que Shark, si bien es cierto, tiene el elemento de suerte, porque evidentemente que el que dependa de los dados en la posibilidad de que se produzca o no se produzca una fusión entre dos cadenas del mismo color o una eliminación de una cadena ajena es realmente importante. Sin embargo, es una situación que los jugadores pueden avisar con tiempo y pueden tomar resguardos. Es decir, ¿me arriesgo a que en cualquier momento una empresa haga bajar mis acciones? ¿O simplemente me la juego e ir incrementando de a poco la magnitud de una empresa pequeña para de esta forma ir incrementando el valor accionario de esa empresa? Porque yo probablemente he comprado bastante barato, pero yo mismo he logrado hacer que esa empresa empiece a subir de precio. Bueno, entonces elementos de ese tipo hacen que el factor suerte se morigere un poco. Pero la flexibilidad del juego y la rapidez con que los turnos van transcurriendo, porque realmente no se produce un efecto de análisis-parálisis en momento alguno, realmente en ese sentido el turno de cada jugador es bastante rápido y expedito, hacen que sea un juego muy entretenido. Muy entretenido y a veces muy conversado, porque efectivamente algunos jugadores que tengan acciones mayoritarias en alguna de las empresas tratan de ayudarse mutuamente, hasta que evidentemente uno de ellos decida vender, entonces se produce la debacle de esa empresa. Muy entretenido juego que todavía puede ser adquirida en algunas tiendas online o por lo menos en el mercado que existe al interior del BGG.